Bueno, continuando con los mitos de Rey Arturo, estamos con el libro de La isla de Avalón y los clones del bronce. Y vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama La forja de un caudillo. Bueno, la forja de un caudillo. Los expedicionarios que habían surcado el océano siguiendo a su rey desde la isla de Avalon establecieron un campamento no muy lejos del lugar de la costa en el que sus barcos tocaron tierra por primera vez, en un generoso prado que llegaba hasta la desembocadura de un cauteloso río. Dos de las naves se hallaban fondeadas enfrente de la playa, preparadas para zarpar de inmediato si era necesario. La tercera había sido desmantelada para fundamentar con ella el esqueleto de una empalizada. Bastaron tan solo unos pocos días para completar lo que era un auténtico fortín que acogía en su interior 2 docenas de tiendas y varios pabellones para el monarca y sus allegados. Esa mañana había amanecido nublada. El viento del norte se volvía cada vez más gélido según avanzaban las horas. El agua del océano era más espuma que azul y en el horizonte lejano asomaban nubes negras. El rey Lu no lo consideró un mal presagio, pues hasta el momento la expedición no había traído más que buenas nuevas. Volvió al interior de su pabellón. Sobre una amplia mesa se mostraban para el examen las sucintas muestras que habían traído los primeros exploradores, objetos que pertenecían a los seres que moraban en aquellas tierras y que mostraban el grado de sofisticación de sus artes y sus técnicas. Se trataba de una daga fabricada con un metal muy pobre, una vasija de cerámica y un zurrón de piel de conejo. Eran obras muy primitivas, pero no carecían de ingenio. Aquellos seres eran inteligentes. A través de la magia se había podido comunicar con uno de ellos, aquel con que se toparon al desembarcar. Respondía al curioso nombre de Cuervo, lo que en su lengua sonaba mucho peor, y les explicó que su estirpe de criaturas se llamaban a sí mismos los hombres, cuando en realidad abundaban entre ellos las mujeres, y de hecho a ellas les debían la vida. Los Tuatá decidieron denominarlos humanos para distinguirlos de las bestias. El tal Cuervo les describió el territorio y la forma en que vivían. Era una gran isla mucho mayor que Avalón, y en ella moraban multitud de tribus en lucha constante, cada una de ellas con un gobernante que recibía el nombre de jefe o de caudillo, y al que daban el trato propio de un rey, aunque era mucho menos que eso. La severa guerra, la severa guerrera Vil, en quien el rey tenía mucha confianza, pues la admiraba por su habilidad en el combate, estudiaba los objetos junto a él. Su juicio sobre los humanos no era tan benevolente como el del monarca. No me pronunciaré sobre su ingenio, dijo, tocando solo con la punta de los dedos el zurrón de piel de conejo, con gesto de repugnancia, pero sin duda
han de ser resistentes para sobrevivir y multiplicarse en las condiciones miserables en que viven. Cuando Lu había comprobado que los trabajos del fortín estaban ya casi terminados, él mismo se había unido a una partida de exploración encabezada por Bill y había estado observando un poblado de humanos. Y lo cierto es que había llegado a interesarse por ellos. Eran capaces de elaborar herramientas muy eficientes con los materiales más sencillos. Examinó los motivos decorativos de la vasija que habían sido grabados en los bordes y después coloreados con un pigmento blanco. La pieza en forma de cono truncado mostraba sencillos motivos geométricos, hechos con líneas espirales que se entrecruzaban. Eran dibujos que no estaban lejos de algunos de los más reconocidos símbolos del pueblo de Danú, como el triskel. Lo admirable para el rey era que aquellas gentes con recursos tan toscos hubieran llegado a las mismas nociones que ellos en su mundo exuberante, saturado de fuerzas poderosas, de divinidades cósmicas, de magia. Bien al contrario, Bill sacudía la cabeza en señal de disgusto mientras examinaba el cuchillo y pasaba el dedo por el filo por completo desgastado. Estaba hecho de bronce ensartado en un mango de madera con cuerda de esparto. Bronce, un metal que se mellaba contra una piedra. Como herramienta tenía una vida corta y como arma solo servía frente a un enemigo aún peor armado. ¿Qué es lo que admiras tanto en esta gente?, preguntó. El rey se volvió hacia ella con la frente arrugada. Bill era una guerrera imparable, pero podía ser también una persona notablemente obtusa. Han sabido vivir en una tierra inhóspita y han sido capaces de crecer y prosperar con lo poco que tienen. Podríamos aprender mucho de ellos. Casi tan alta y fuerte como Lu, Bill era una veterana de la guerra contra el dominio de los tiránicos Fomori. Aunque sobresaliera por su arrojo y ferocidad en las batallas contra los opresores, sentía la huida de su pueblo como una derrota y la derrota como el fracaso de su existencia. De aquellos días, su piel guardaba un áspero recuerdo en forma de quemaduras. Sentenció amargamente: lo único que se aprende de los salvajes es que nunca hay que darle espalda. Si les regalamos armas en verdad letales, no dudarán en apuñalarnos tan pronto como se sientan capaces y crean que les conviene. Clavó el cuchillo en la mesa con un golpe seco. ¿Era posible confiar en aquellas criaturas? Lu paseaba por las afueras de una apacible aldea en la que vivía un puñado de familias humanas, la primera que habían localizado los exploradores hacia el este de su asentamiento. Podía observar sin ser visto. Un sencillo sortilegio hacía que, a los ojos de los humanos, fuera indistinguible del entorno que lo rodeaba, de las rocas cubiertas de musgo, de las cortezas rugosas de los árboles, de la hierba sacudida por el viento, en los páramos. Solo una sensibilidad extraordinariamente aguzada, proclive a la comprensión de las fuerzas mágicas, puede llegar a distinguir, obligándose con gran esfuerzo de su voluntad, una deformación de la luz, una curvatura del espacio vacío perfilándose contra el fondo. No parecía que los humanos tuvieran esa sensibilidad, al menos
no los que habían podido observar por el momento. No era la primera vez que espiaba aquella población. Quería saber de los humanos por propia experiencia. Era así como había ido constatando que a estos seres los poseían todo tipo de pasiones, a veces contrarias, desde la ternura más entrañable de una madre amamantando a su hijo hasta la crueldad de un viejo solitario que la emprendía a pedradas con un cordero. Esa variedad de humores y pasiones lo fascinaba y lo desconcertaba a la vez. Un mismo ser humano era capaz de los actos más nobles y de los más ruines, de amar y odiar al mismo tiempo, de pasar de la risa al llanto, de la alegría a la tristeza en un suspiro. Manifestaba sentimientos contradictorios, a menudo contra sí mismos. ¿Cómo no se volvían locos? Tal vez lo estuvieran, y tarde o temprano los Tuatha llegarían a darse cuenta. Cuando regresó al fortín, un guardia le anunció que el humano llamado el Cuervo había regresado y pedía que el soberano lo recibiera. El anuncio sorprendió e intrigó a Luke. Después de conocerse, intercambiar regalos y conversar largamente, el tal Rock les dijo que marchaba de regreso a su poblado para hablarle a su gente de ellos, explicarles que eran poderosos señores venidos de lejos, que eran generosos y nobles, y que traían buenas intenciones. Luke no contaba con que regresara. Lo recibió delante de su pabellón, donde el rey tomó asiento a la sombra del dosel que cubría la entrada. Un cortinaje cerraba el interior a la vista. De pie junto al rey se situó la guerrera Vil, con su implacable halcón, Gail, compañero de caza y combate sobre el hombro. A pesar del poco tiempo que había transcurrido desde que Rock se separara de ellos, Luke lo encontró distinto. Lo habían hallado sucio y herido, y ahora parecía otra persona, vestido con las sencillas ropas de los suyos, pero limpias y confortables, de buena factura, un collar rígido de oro, una joya hermosa por su simplicidad, adornaba su cuello. Parecía más decidido e incluso con cierto aire de arrogancia. Sus ojos estaban lejos de la mirada aterrorizada con que los contemplaba en la playa cuando lo trajeron ante él. A su lado eran verdaderos gigantes. Rock se arrodilló ante el rey y a continuación, ofreciéndole la espada, le dijo: Gran señor, que llegaste de los mares, esta es la espada que me diste a modo de contradón por los conocimientos que compartí contigo. Es un arma sin igual, que me ha convertido en el caudillo de mi gente. Vuelvo a ti como un hombre nuevo, con humildad y agradecimiento, para ofrecer a tu voluntad y poner a tu servicio todo cuanto alcanza el poder que me has dado. Los ojos felinos de Luke brillaron. Lo primero que había hecho el humano con la espada que le había regalado era abatir al jefe de su clan. Era fácil ver que se sentía fascinado por las armas, que no entendía como herramientas, que no entendía como herramientas defensivas, sino de poder. Sin duda, la violencia era un símbolo de prestigio y estatus en su pueblo. El temor y la coerción que actuaba del mismo modo de todas partes. Pero, ¿por qué volvía Rock a ellos después de su dudosa hazaña? ¿Qué ambiciones escondía? Sus palabras y su gesto de pleitesía le producían a Luke tanto agrado como suspicacia. Habiendo probado la magnitud del poder de aquellos gigantes a través de un bocado diminuto, quería tener más, llenarse
las manos, participar de él. ¿Cómo crees que podría servirme, cuervo?, dijo Luke. Sin levantarse del suelo, Rock alzó sus ojos para encontrar los del rey. Solo podré responder a esa cuestión si tú me contestas primero a otra pregunta, dijo, osado hasta un punto inoportuno, a pesar de lo cual Luke asintió con la cabeza, dándole permiso tácito para continuar. ¿Qué habéis venido a buscar a estas tierras? Jail aleteó en el hombro de su ama Bill. El rey intercambió una mirada con ella y la vio severa y desconfiada. Se leían el pensamiento en los gestos. Los dos se daban cuenta de que habían encontrado a aquel hombre lejos de su tribu, casi muerto de hambre, maltrecho y herido, y que muy pronto había vuelto a cobrarse lo que parecía una venganza. Probablemente era un criminal o un descastado al que habían dado un arma cuya nobleza lo superaba largamente. ¿Podía serles útil esa suerte de persona? Sin duda no era de confianza, pero por otro lado les debía absolutamente el cambio de dirección de su fortuna. Pensativo, Luke veía por encima de la empalizada las copas de los árboles, agitadas por la brisa, en el bosque que cerraba la pradera por el interior. ¿Ves ese bosque?, dijo señalando para que Rock siguiera su indicación. Necesitamos toda su madera. Puedes conseguir hombres suficientes para cortarla y cargarla en barcazas. El rostro de Rock se iluminó al instante. Por supuesto que podía conseguir tantos hombres. Con aquella espada y las muchas maravillas que traía el gran señor de Allende los mares, podía conseguir lo que se propusiera. Dala había acudido al templo de Danú, vistiendo su túnica más hermosa, tejida con hilos de oro y de plata, tan ligeros que parecía que la tela casi no tocaba su cuerpo. Durante la ceremonia de ofrenda a la diosa, la asistió Midigir, uno de los druidas más ancianos y en quien ella más confiaba desde que ejercía como gran maestra. La druidesa debía velar por todos los druidas, por los sanadores, los hechiceros y también los Fialzai, los bardos encargados de preservar los mitos y leyendas de los Tuatha, que no se limitaban a deleitar a sus oyentes con cantos, sino que también sabían influir en las mentes de otros a través de sus palabras. Ante la presencia de las sacerdotisas ordenadas y de las muchas novicias vestidas con ropas de azur, la joven y el anciano quemaron hierbas aromáticas en los grandes pebeteros que ardían día y noche junto al manantial de la diosa. Gran madre y protectora de los Tuatha, diosa primera y guardiana de los secretos, que esta fragancia sea de tu agrado y por tu misericordiosa escuches el clamor de tus hijos, dijo ella solemne. Extiende tu luz bondadosa sobre nosotros para que podamos guiarnos en este mundo nuevo. Regenera nuestras fuerzas para que hagamos retroceder el espectro de la muerte que nos atenaza. Tomó una jarra de plata que le presentó Midigir y vació sobre las ascuas el hidromiel que contenía. Una nube perfumada se elevó hacia lo alto y se dispersó por el cielo al que se abría
la cubierta. Que este hidromiel sirva de recordatorio de la gratitud que sentimos por ti, a quien todo debemos. Protégenos de nuestros enemigos y en especial vela por nuestro rey y por los valientes que se han aventurado en la oscuridad más allá del horizonte. Después, habiendo acabado, la druidesa rehuyó a todas aquellas que querían departir con ella y quiso abandonar el templo tan rápido como pudo. El suave sol de otoño iluminaba la isla con sus rayos dorados y despertaba en ella una inesperada melancolía. Eran ya muchas las lunas que habían transcurrido desde la marcha de Lu y no habían llegado noticias del destino de la expedición. La ausencia del rey dejaba el poder en manos del consejo de los druidas, pero tal cosa estaba lejos de ser ideal, pues de ese modo, a los ojos de los Tuatha, su gobierno estaba cojo y cada una de sus decisiones quedaban en entredicho o había de ser pospuesta. Cuando había tantas por tomar, era preciso que Lu volviera lo antes posible. Un mensajero la interceptó antes de que saliera del templo. Venía buscándola desde su morada, la casa del fallecido Ogma, en cuya torre ella habitaba. El emisario traía nuevas que habían de aliviarla, pero no lo hicieron. Acaba de atracar en el puerto uno de los barcos de la expedición, solo uno. La gran maestra montó en su caballo y galopó hacia la costa por las calles en construcción de la villa. El corazón le latía con fuerza, con el alma en vilo. La angustia la hizo volar como el viento. Solo logró calmarse cuando, llegando al amarradero, vio que los marineros que descargaban el barco se hallaban perfectamente, sin el menor rastro de haber pasado penuria, sin que se mostraran, sino que se mostraban felices por volver a casa. Contaban que la expedición había sido todo un éxito. Habían descubierto muchas tierras al otro lado del océano, hacia el este. Había al menos 2 grandes islas y más allá todo un continente. Habían establecido un asentamiento en la isla más grande. Desconocían su extensión todavía, pero no cabía duda de que era cientos de veces mayor que Avalón. La esperanza se palpaba en los rostros encendidos de todos, los marineros y quienes los escuchaban. Son tierras verdes, recubiertas de pastos y grandes bosques en los que abunda la madera y mora un sinnúmero de especies animales, describió uno de ellos. Asimismo, hay altas lomas y vertiginosos acantilados de donde podemos extraer piedra de gran calidad. Pero este mundo contiene un tesoro todavía más valioso. Habla sin rodeos, te lo ruego, urgió Dalha impaciente. Las sospechas del rey Lu se han demostrado ciertas. Este mundo no está desierto de vida con la facultad de razonamiento, sino que lo habita una estirpe de seres toscos, frágiles y a menudo desagradables, pero tan capaces de pensar como nosotros. Viven en tribus y pueblan todo el territorio. Se pintan el cuerpo igual que los nuestros. Es mucho el provecho que podemos conseguir a través de ellos. Un clamor admirado se levantó entre la audiencia. Una estirpe de criaturas distinta a la que conocían, nueva pero familiar a la vez. Pronto preguntaron algunos si podían suponer una amenaza. Era inevitable que recordara los tiempos infames, todavía vividos, de la guerra contra los Fomori, pero los marineros dijeron que no había nada que temer de ellos.
Como fuere, a nadie se le escapaba que la existencia de aquellos seres lo cambiaban todo. No estaban solos en el nuevo mundo, por lo que más que nunca debían hacer acopio de prudencia. Y el rey, cuando piensa volver, espetó la druidesa a los marineros. Estos intercambiaron miradas sorprendidas. No esperaban tal pregunta. Habían dejado al soberano por completo entregado a la exploración de la isla y el conocimiento de los humanos. No les pareció que tuviera intención de volver en fecha particularmente temprana. Había demasiado por descubrir. Mientras escuchaba estas explicaciones, la preocupación ensombreció el rictus de Dalha. Convocó al capitán del barco a presentarse en el consejo de los druidas para informar de todo lo que ahí se había dicho, y luego se encaminó de regreso a su morada en silencio, delante de su caballo, al que llevaba tirando las riendas. De nuevo en su morada de la torre, la gran maestra cambió las lujosas ropas con que había atendido a la ceremonia en el templo de la diosa por un atuendo más sencillo. Después de hacerlo, se dejó caer cansadamente frente a la mesa de que disponía en su dormitorio, delante de un pequeño espejo que se apoyaba en la pared. En su reflejo vio que la preocupación había dado a su rostro un aspecto más envejecido. A pesar del alivio que le causaba conocer la buena marcha del viaje de su rey, se sentía abatida por la misma extraña melancolía. Pensó en cuanto Ouma le había explicado sobre el peso de la tarea del gran maestro. Sus manos palparon la joya engarzada en su collar. El ojo de Danú refulgía con tonos azulados y su luz suave la reconfortaba. Sabía que aquella pequeña piedra contenía un gran poder, pero también que correspondía a cada uno de sus portadores descubrir cómo despertarlo. La forma en que su potencia se revelaba era distinta para cada gran maestro y dependía de sus propias aptitudes naturales. Dalha tenía el presentimiento de que en la palidez de aquella isla, de que en la placidez de aquella isla apartada, el ojo de Danú nunca tendría ocasión de revelarle el poder reservado para ella. Tenía que haberlo imaginado. Luke amaba la acción y Avalon se había agotado muy pronto para él. Ahora que la construcción de la villa estaba en marcha, necesitaba horizontes más extensos, desafíos más exigentes. A la muerte del anterior monarca, se había puesto al frente del pueblo de Danú para guiarlo en la salida de Tir Nanov y llevarlo a aquellas tierras extrañas en busca de la paz. Pero no importaba hallar la paz si no se sabía qué hacer con ella. Tal vez por el momento los habitantes de ese mundo se mostraran poco hostiles, pero cualquier pueblo, empujado por las circunstancias, arrinconado, víctima de ultrajes, podía volverse peligroso. Estarían condenados los Tuatha a no escapar jamás de la guerra, pero volver a la guerra no era lo peor. Si los nativos eran tan atrasados, la historia esta vez sería distinta. Ese era el peligro ahora, que los Tuatha se convirtiesen en esa tierra en lo que habían sido para ellos los Fumori, un pueblo de amos, de opresores, de esclavizadores, una estirpe parasitaria que subyugaba a los más débiles. Era una idea terrible que le causaba espanto, porque significaba que al final de un camino largo y lleno de dolor, los Tuatha serían iguales que sus peores enemigos. No podía permitir que sucediera un desastre semejante. Su ruina definitiva,
su perdición. Si el rey no volvía junto a la druidesa que había de guiarlo, la druidesa acudiría junto al rey. Tenía que navegar al otro lado del océano, ser testigo de los descubrimientos, conocer aquel linaje de seres racionales y comunicarse con ellos. No podía dejar esa importante tarea en manos de guerreros cuya piel estaba más curtida en la batalla contra enemigos formidables, como los Fomori, que en la comprensión de la complejidad, el diálogo o el acuerdo. Debía hablar con el consejo de los druidas lo antes posible. Ahora que, manteniendo la comida en la boca, saboreaba un trozo de carne de ciervo, parecía que hubiera pasado mucho tiempo desde aquellos días en que Rock, mal herido y hambriento, vagaba sin rumbo lejos del hogar. Había sido sin duda el momento más bajo de su existencia, y llegó a pensar que lo mejor sería terminar su vida y evitar tanta miseria. En aquellos momentos oscuros le pareció una broma cruel lo que a menudo le repetía su abuela, quien al morir su madre en el parto había sido la encargada de criarlo. La vieja nunca le había dado cariño, sino al contrario. No podía contar él la cantidad de palizas que había recibido de sus manos ni a qué temprana edad había empezado. Después de cada tunda insistía en que había de espabilar para cumplir su destino. La maldita bruja, en un sentido tan literal como peyorativo, había leído en los huesos que quemaba al fuego, asegurando que en ellos veía el futuro que un día había de superar en grandeza a los más recordados jefes de la tribu de la serpiente. Estaba convencido de ello. Su abuela había muerto mucho tiempo atrás, sin la menor idea de hasta qué punto sería real su profecía. Dio otro mordisco al pedazo de carne de ciervo. El día había amanecido helado y el nuevo caudillo de la tribu de la serpiente se calentaba frente a una hoguera, rodeado de un puñado de hombres elegidos, los que habían rodeado al antiguo jefe. Había juzgado que era mejor no desairarlos apartándolos del poder, sino mantenerlos donde estaban, aún con más privilegios. Muy pocos eran los que habían rechazado la oferta. Rock retiró la punta del palo con el que asaba la carne en el fuego y, considerando que estaba bien hecha, dio orden de que se la repartieran para que comieran todos. Luego ensartó otro trozo y lo puso al fuego. A su lado, las moscas se daban un festín en las vísceras todavía calientes del bello animal. Un gran ciervo de majestuosa cornamenta que yacía muerto en el suelo del bosque del lago sin fondo. El cazador, Tarach, le había abierto el vientre con un cuchillo de piedra y lo había desollado. El olor de la sangre había traído a una bandada de cuervos que esperaban en las ramas de los árboles cercanos a que llegara el momento de asaltar los despojos. Graznaban y batían las alas con impaciencia, apenas capaces de contener su apetito mientras el cazador cortaba los grandes trozos que luego se asaban en la hoguera. La carne asada era tan tierna que se deshacía en la boca. Los guerreros de la serpiente comieron
hasta saciarse y bebieron generosos tragos del barril de cerveza que el jefe había mandado traer. Rock no recordaba haber disfrutado jamás de un festín semejante. No había conocido a otro jefe en su tribu que Mada'id. Le parecía que bajo su mando habían vivido un eterno otoño, siempre encogidos y preparándose para la llegada del frío. Al morir su padre de enfermedad y luego su abuela, vivió largas temporadas al amparo de la familia del jefe, Lobo, cuando tan solo era un chiquillo. Por su condición de huérfano, llegó a ver a Mada'id como una especie de gran padre, pero éste nunca lo percibió del mismo modo. Siempre lo trató como un extraño, un menguado de cabeza y corazón, pues tan pronto quedaba embobado con una brisna de hierba como explotaba de rabia ante la menor frustración. Rogue recordó que con la mayoría de edad, Mada'id se encontró en el brete de tener que darle algo que hacer. Le encargó pastorear ovejas, que eran propiedad de la aldea, por alejarlo de su lado más que otra cosa. Durante un tiempo la tarea fue bien, pero una noche el poblado se despertó con un gran escándalo. Rob llegó gritando como un loco, desnudo y cubierto de sangre. Ealarch, la esposa del jefe, lo lavó y lo puso a dormir mientras algunos hombres del poblado fueron en busca de las ovejas. Jamás las encontraron y Rock nunca quiso hablar de lo sucedido. Muchos creían que el pequeño rebaño había sido atacado por una manada de lobos, pero otros no sabían qué pensar. Después de aquel extraño incidente, Mada'id se fue distanciando más de él hasta que un día dejó de abrirle la puerta de su hogar. En aquellos tiempos su abuela muerta se le aparecía en sueños. Eres un necio, le espetaba el fantasma de la vieja. Tu destino no era convertirte en el hijo de Mada'id, sino arrebatarle la Torques. Cuando serás lo bastante hombre para enfrentarte a él, se despertaba siempre ahito de rencor y rabia, aunque no lo suficiente como para atreverse al desafío. Retar al caudillo era una locura. Consumido por esa obsesión, fue aislándose todavía más de la tribu. La gente empezó a ignorarlo y a cambiar de camino para evitar cruzarse con él. Nunca llegó a desposar a una mujer ni tampoco a tener hijos. El tiempo pasaba y lo convertía en un repudiado entre los suyos. El día en que, loco de desesperación, irrumpió en una celebración de la tribu y desafió públicamente al caudillo, todos lo miraron como a un orate, pero si hubo una mirada desgarradoramente humillante para Rock, fue la del jefe mismo. En sus ojos vio lástima. Mada'id lo consideraba un desdichado que merecía conmiseración, no el trato de un verdadero enemigo. No tuvo que esforzarse lo más mínimo para vencerlo, ni siquiera se manchó las manos con su sangre. Cuanto más rabia ponía él en sus acometidas, más fácilmente lo alcanzaba el otro con golpes. Lo hacía caer por el suelo y lo magullaba. Uno de sus guerreros lo sacó de sus pensamientos. Ya vienen, dijo entre susurros. Escondiendo las manos dentro de su capa, Rock se incorporó y mandó que todos se ocultaran en la espesura, salvo Tarach y el hábil guerrero Deir, que se quedaron con él. Al poco llegaron por la senda que atravesaba el bosque tres hombres pintados con las figuras y los colores del clan del escorpión, tres frente a tres, como establecía el acuerdo. El primero de los escorpiones era el caudillo Mahaján, destacado con la Torques.
alto como un roble y peludo como un oso, resultaba inconfundible. Inspiraba entre sus enemigos un miedo bien fundado en la muerte cruenta que había dado a decenas de ellos en múltiples choques. Su rostro se deformó de enojo al ver la carne del venado al fuego y sus despojos picoteados por los cuervos. Serpientes, gritó, vuestro mensaje hablaba de rehacer el acuerdo. ¿A eso os referís con ello? Así es, jefe escorpión. Este es el nuevo acuerdo. Mahan lo apuntó con el venablo. ¿Cómo te atreves a cazar aquí? ¿Dónde está tu jefe? Rock sacó la torques que había guardado en el interior de las ropas. La alzó para mostrarla y luego se la puso en el cuello. Madahid está muerto. Mahajan no respondió de inmediato. Por unos momentos se quedó en silencio, repasando a Rock de pies a cabeza. Su mirada torva indicaba que no lo estimaba como un gran peligro. Si ahora eres tú el jefe, tendrás que responder de este agravio, le dijo. ¿Vas a romper lo que nuestros ancestros acordaron? Según nuestro pacto, el escorpión no puede pasar más allá del río helado, y sin embargo, algunos de los vuestros lo han cruzado este verano para saquear granjas. A pesar de ello, verás que soy benevolente. No romperé el acuerdo, sino que respetaré el sabio principio que establece que la casa de esta floresta pertenezca a una sola tribu, pero como reparación por los saqueos, el bosque del lago sin fondo pertenecerá ahora a la tribu de la serpiente. Mahajan se volvió blanco de ira. Has perdido la cabeza, gritó, echando mano a su daga mientras sus hombres empuñaban también sus armas. No, porque seas un loco, voy a tener clemencia contigo. Una vez más, Rock hizo salir de entre los pliegues de su capa la espada que aferraba fuertemente. Al ver el arma, los escorpiones se detuvieron con el mismo desconcierto que había saltado a Mada'id. Ese fue el momento que aprovechaban los guerreros de la serpiente que habían permanecido ocultos para salir de la fronda, rodeándolo a los escorpiones por completo. Rock vio la inquietud en los ojos de sus oponentes. ¿Flaquea nuestro ardor?, les preguntó en tono hiriente. Magan apretó los labios y avanzó la daga, se arrojó sobre él con un grito que helaba la sangre. Rock intentó apartarse mientras alzaba la espada para descargarla sobre el otro, pero no pudo esquivar por completo la hoja enemiga, que le hizo un corte en el costado. Su filo terrible cayó frente a su enemigo, causándole un tajo vertical que le reventó un ojo y le partió la nariz, y luego bajó hasta rajarle el pecho. Magan cayó de rodillas con un alarido desgarrador, bañado en su propia sangre, los brazos encogidos como si creyera que así detendría la pérdida. La espada volvió a alzarse en el brazo de Rock y el jefe de los escorpiones levantó la mirada hacia él, una mirada destrozada por el dolor, deformada por las heridas, ensangrentada. Las palabras que no podía pronunciar las dio a conocer de otro modo. Soltó la daga a los pies del otro en señal de rendición. Todos contuvieron el aliento, comprendiendo lo que aquello significaba. ¿Sería Rob tan cobarde de matar a un hombre desarmado que se arrodillaba ante él? La espada cayó con todo el peso de la furia que ardía en el pecho del desclasado que había logrado ser jefe. La cabeza de Mahan rodó por el suelo del bosque mientras su cuerpo inerte se desplomaba. Salpicado de la sangre de su oponente, Rock recorrió con mirada
extática los semblantes de los congregados, escorpiones y serpientes, pues a pesar de sus diferencias, la expresión de todos era la misma, estupefacción y temor. Nunca ninguno de ellos había visto que nadie fuera capaz de herir mínimamente a sus caudillos. Ahora, en el espacio de pocos días, ese hombre extraño, que ni siquiera los suyos habían tenido jamás en cuenta, los había matado a los dos sin mucho esfuerzo, con un arma que parecía llegada de otro mundo. Por su parte, aunque Rock se sentía invencible, tenía claro que si algún día perdía el favor de los Tuatha, si desaparecía el aura de divinidad que ahora lo protegía, todos volverían a ver en él al extraño que habían menospreciado, y no habría arma lo bastante poderosa para defenderlo. Nadie puede evitar que le corten el cuello cuando le venza el sueño. Tenía que ganarse la confianza de quienes lo siguieran. He venido a vosotros en nombre de unos poderosos señores que han llegado del oeste a través del océano, anunció a unos y otros. Estos señores me han elegido a mí como su emisario y me han dado esta arma contra la que nadie ni nada puede. Ha llegado el momento de que elijáis. Podéis uniros a los jefes caídos en la tierra de los muertos, o podéis uniros a mí y no solo vivir, sino ser dueños de riquezas y tierras y maravillas sin cuento, dueños de todo lo que alcance vuestra mano, siempre que sepáis defenderlo. El mundo ha cambiado y nosotros lo haremos nuestro. Alzando la espada hizo que lo vitorearan, lo aclamaron, pero no había alegría en sus clamores, sino reverencia, y eso es tanto como decir miedo. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2 de nuestro libro La isla de Avalón y los clanes del bronce. Estamos con los mitos del rey Arturo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.